Hola, bienvenidos. Qué rico tenerlos aquí en Sendero de Triunfo. Quien les habla, Marta Liliana Sarmiento. Hoy tenemos una invitada muy especial. Bienvenida, Caro. Hola Martica, buenas tardes a ti, a toda la audiencia. Me presento, mi nombre es Carolina Talero, llevo en esta organización 7 años y medio. Feliz, contenta de verdad, estoy muy contenta de estar acá. Bueno, estamos muy felices de tenerte aquí, Caro, y les contamos a ustedes que nuestro programa Sendero de Triunfo, de lo que se trata es de venir a compartir una historia de cambio de vida, y hoy vamos a escuchar la historia de cambio de vida de Carolina. De verdad que es un placer para nosotros tenerte aquí, Caro, y queremos empezar por el principio. ¿Cómo fue tu niñez al lado de tu papá y tu mamá? Bueno, mi niñez se caracterizó por dos cosas en particular. Uno es que los roles en mi casa se cambiaron. Mi mamá era la trabajadora, la que se encargaba de todo el tema de los negocios, y mi papá era el que se encargaba de todo el cuidado de nosotros. O sea, yo digo que toda la parte administrativa del hogar, mi papá era el encargado de eso. Eso marca en algo mi relación con los dos, porque para mí mi papá era el que estaba pendiente, el que me cuidaba, el que me guiaba, o sea, el que me amaba. Mi mamá como no hacía, o sea, como que yo no veía que directamente cómo su trabajo influía sobre mí, entonces yo no tenía una buena relación con ella. En la infancia yo sobre los 8 años empiezo a desarrollar un resentimiento hacia mi mamá porque me empecé a comparar. Algo que marcó mucho, yo siento, en mi vida, es que me comparé con otros niños y dije, las mamás que sí aman son las mamás que le dan un desayuno a los hijos, las que los llevan al colegio y demás. Como la mía no lo hacía, pues yo entendí que mi mamá no me amaba, o sea, que mi mamá era mala, mi papá era el bueno que sí hacía todo lo que no hacían los demás. Y Se así salió es. como del rol normal que los papás son los proveedores, las mamás son las que están en la casa, y eso es una locura porque actualmente todas las mamás y los papás trabajamos. Entonces imagínate también la soledad de tantas personas y tantos niños que están en casa sin papá y sin mamá, al lado de pronto de una nana que los está cuidando. Así es. Eso es un tema supremamente duro. ¿Y eso cómo impactó tu adolescencia y tu juventud? Bueno, uno, pues digamos que desde esa edad, desde los 8 años, mi relación con mi mamá, yo siento que se volvió casi cero, ¿sí? O para lo único que nosotros estábamos como relacionándonos era, mi mamá a veces le decía, ¿por qué está haciendo tal cosa? ¿Por qué está haciendo eh, cualquier cosa? Y yo siempre sentí como que mi mamá solo veía lo malo, ¿sí? Entonces yo me la pasaba peleando mucho con mi mamá, pero con mi papá sí era mucho más cercana. Para mí, mi papá, yo lo sentía como mi superhéroe. Mi papá era el que resolvía, mi papá era el que yo le decía, necesito esto, necesito lo otro. Todo lo que yo necesitaba del colegio o de cualquier cosa, era mi papá. O sea, de hecho, yo recuerdo que una decisión importante como fue escoger la carrera, yo se la conté a mi papá. Imagínate, y ¿Sí? tu mamá no, no No, sabía en ese ella momento. no. ¿Y qué hacías en los momentos en donde tiene que uno preguntarle a las mamás cosas de mujeres? Como que había como información previa. Por ejemplo, a la edad de los 12, 13 años, que cuando me desarrollé, en ese momento nosotros, en mi casa tenía o sea, mi mamá tenía un supermercado. Entonces yo resolví, porque yo ya había tenido información en el colegio de lo que le iba a pasar a una niña y que uno utilizaba toallas, y yo fui y cogí las toallas. ¿Y qué carrera escogiste con tu papá? Eh, yo quise estudiar psicología, eso fue o sea, como en décimo, yo dije quiero estudiar psicología, y mi papá me dijo, haga lo que la haga feliz. Eso fue lo que mi papá me dijo, Qué ¿sí? lindo. Mucha gente me dijo, eso no da dinero, ¿sí? Mi papá me dijo, solamente haga lo que le haga feliz. Y él me Bellísimo. apoyó, él siempre, digamos, por ejemplo, para ir a la universidad y eso, él me dijo, pues vamos a esto, o sea, como que él empezó a averiguar y él iba diciéndome, en tal universidad la dan, vamos a averiguar. Entonces él fue como el que me ayudó en Qué esa parte. lindo. Me alegra muchísimo porque cuántas personas no quisimos estudiar otra cosa y los papás no nos apoyaron, que porque esas carreras no dan, esa carrera no es para usted. Bueno, en fin, cuántas personas se pueden estar identificando aquí con lo Así es. contrario a lo que te pasó a ti. ¿Y cómo viviste la etapa de la universidad? Bueno, otra cosa que pasó en la adolescencia es que yo me empiezo a dar cuenta que mi papá consume alcohol, ¿sí? O sea, que él era consumidor de alcohol, que eso se le volvió un problema. De hecho, la relación entre mi mamá y mi papá estaba deteriorada por el consumo de alcohol de mi papá, que realmente se volvió un alcoholismo. Y yo me había prometido a mí misma, yo no voy a ser como mi papá, ¿sí? Y son esas cosas que uno dice que es inconsciente, pero después eso marca, porque yo digo, no pasaron más de 3 meses cuando yo ya estaba en un bar cerca de la universidad tomando.
¿sí? Y entonces ya empecé a tomar. En la parte académica no era la mejor, no era la peor, ahí va, ¿sí? Pero sí marca algo en la universidad, es que eso, el tema del consumo de alcohol, el tema de que empecé a tener relaciones con hombres sin amor, ¿sí? Entonces, bajo el efecto del alcohol, como en el cuarto semestre, tengo relaciones con un compañero, quedó embarazada y tomó la decisión de abortar. Ajá. Una decisión que marca mi vida por muchos años. ¿Por qué? Porque yo siento que eso fue como un manto de tristeza que se apoderó de mí. Pero tú no eras consciente de eso. No, solo sí. Y yo me doy, o sea, hoy digo, yo nunca realmente fui feliz. Porque mira, a mí siempre en la parte laboral y académica me fue muy bien. O sea, todo fluía. Yo fui creciendo laboralmente, empecé como aprendiz y después llegué a ser jefe. Pero yo lloraba con frecuencia y no entendía. O sea, digamos que son cosas que uno es como que ni se da cuenta que eso está pasando. Yo nunca me sentí completamente feliz, plena, exactamente, no, eso yo no lo tuve. Y hoy en día yo digo, eso fue por eso, porque fue una decisión que me dijeron, tú tienes un problema hoy, te lo quitas, pero nunca te dicen cuál es la consecuencia a largo plazo. Y eso, y la consecuencia a largo plazo es que yo siento que como mujer algo se perdió ahí, ¿sí? Algo me quitaron, ¿sí? O sea, y no solamente fue un feto, que es lo que te dicen, no, eso es una masa y ya, sino que a mí se me fue algo, ¿sí? Sí. Se llevaron una parte de mí con esa decisión. Y en este momento sientes que ya sanaste todos esos eventos. Y eso es importante porque cuántas mujeres nos están viendo en este momento que han pasado por esta situación, en donde uno por presión social, por presión de los papás, ha tenido que cometer ese error. Y de pronto ni lo siente como error, pero eso ha impactado en nuestra vida de una manera impresionante. Quédense con nosotros porque les vamos a contar cómo sanó su corazón, Caro. Y es importantísimo que ustedes sepan cuál es la herramienta para que la pongan en práctica. Ese tema del alcohol es supremamente álgido. Yo creo que una gran mayoría de latinoamericanos especialmente pasamos por ese consumo de alcohol. ¿Qué otro impacto tuviste tú en la juventud con el alcohol? Bueno, como ya te comenté, yo me prometí que no iba a ser alcohólica como mi papá, pero algo que pasó también fue que yo me mentí a mí misma. ¿Por qué? Porque yo no tomaba cada 8 días. O sea, yo siempre decía, mi papá es alcohólico porque toma cada 8 días. Yo soy consumidora Sí. social. Entonces yo decía, pues yo lo controlo, ¿sí? ¿Qué es que yo lo controlo? Y a mí me parece chistoso porque era que a mí me ponían la primera cerveza en la mesa y tú de ahí no me levantabas. O sea, ese cuento que yo escucho mucha gente que dice, no, solo una, ¿sí? Una para la sed y ya nos vamos. Eso nunca pasaba. O sea, realmente en mi caso nunca pasaba. Y yo después me pude dar cuenta de, yo sí tuve un problema con el alcohol porque yo nunca lo pude controlar. Eso hizo, digamos, que el tema sentimental era estar aquí y allá con uno y con otro. Muchas de las relaciones sentimentales que yo pude haber tenido hasta hace algún tiempo eran en torno al alcohol, ¿sí? Era que nos sentábamos a tomar y de un momento a otro ya me vio bonita, me dijo un par de cosas bonitas y ya terminaba yo ahí comprometiendo mi corazón. Eso fue lo que marcó, de hecho, en algunas ocasiones, por andar tomando, perdí materias. Yo a mis papás nunca les conté que era por eso, sino, no, pues es que como ando trabajando, porque yo trabajé y estudié al tiempo, entonces yo le dije, no, pues es que uno pierde porque pues no alcancé a entregar algún trabajo o alguna cosa así. Pero, pero eso sí marcó y muchas veces yo siento que en el medio cuando uno está estudiando, mucha gente cree que lo está controlando, ¿sí? Y nos hacemos, y además porque como todos estamos en la misma, o sea, como los compañeros también toman, la gente del trabajo también ya toma. Lo normalizamos. Ya lo normalizamos, ¿sí? Pero realmente, hoy que ya estoy del otro lado, yo digo, ay, si yo hubiera pasado, o sea, si me hubiera esforzado más, si hubiera dedicado el tiempo, o sea, yo iba a estudiar, ¿cierto? La razón por la que yo estaba en la universidad era para estudiar. Si lo hubiese aprovechado mejor, creo que sería hoy una mejor profesional, por ejemplo. Entonces, eso sí fue algo que también marcó mi tema con el alcohol. ¿Y cómo llegas a esta organización? ¿En qué situación llegas y conoces al dueño de esta organización que se los vamos a presentar en unos minutos? ¿Cómo llego? Martica,
porque mi papá llegó primero, ¿sí? O sea, yo llevo 7 años y medio, mi papá lleva 11, si no estoy mal. Eh, y él empieza a cambiar. O sea, el hombre borracho que yo toda la vida había conocido empezó a dejar de tomar y a mí se me hizo extraño. O sea, pues digamos que al comienzo uno decía, bueno, el fin de semana acá en la casa, pues no importa. 2 fines de semana ya como que, ay, esto se está volviendo normal, ¿sí? Y la relación entre mi mamá y mi papá nunca había sido buena y de un momento a otro yo los empiezo a ver que andan entrando y saliendo juntos. Eso marca, o sea, eso hace que yo diga, algo está pasando acá, ¿sí? Y la primera vez que yo voy a un evento es porque mi papá, eh, yo estaba en casa, o sea, yo llegué en la tarde y él se estaba arreglando para salir. Ya me había dicho que iba a una reunión de hombres de negocios y entonces yo le dije, ay, ¿ya se va a ir? Y me dice, sí, y ya se iba a ir. Cuando se devuelve me dice, ¿usted quiere ir? Yo, pues es que no tenía nada más que hacer. Y Afortunadamente. sí, y así voy a un primer evento, a un evento de familia, normalmente a fin de año hacen eventos de familia, y yo voy a ese evento, recuerdo solamente una parte del testimonio, nada más, no me acuerdo de nada más, pero ahí yo siento que empezaron a pasar cosas, ¿sí? Empezó como a llamarme la atención, porque además yo sé que esa vez me recibieron con mucho amor, o sea, como si yo fuera la familiar de toda la vida. Ajá. Y yo, como tan raro, ¿cierto? Y ahí fue como un primer evento. Un siguiente evento hace también un clic, eh, que es lo que yo siento que hace que yo siga en pie acá. Entonces, en el siguiente evento, los que compartieron testimonio era una familia del Ecuador, ¿sí? Por eso somos internacionales. Y esa familia, yo me identifiqué mucho porque contaron problemas similares a los nuestros. Entonces, un papá maltratador, una mamá sumisa, que generó dolor sobre su hijo, y el hijo empezó a contar. Y cuando él empieza a contar su versión como hijo, ahí yo me identifiqué, ¿sí? Porque ahí yo dije, ay, yo siento lo mismo. Yo siento que yo, en ese momento, yo no quería a mi papá, yo no tenía una buena relación con mi mamá. Muchas veces creo que alcancé a pensar que mi vida se solucionaría si ese par no estuviera, ¿sí? Muchas veces. Y él dice, pero entró Jesús a nuestra vida, ¿sí? Nos hablaron de que Jesús podía cambiarlo todo, de que si lo hacíamos el centro de nuestra vida y de nuestra familia, Él lo podía cambiar todo. Y en ese momento yo dije, yo necesito eso. O sea, eso de lo que está hablando es lo que yo quiero. Yo estaba desayunando y yo le dije a Jesús, eso de lo que está hablando ese muchacho, eso yo lo quiero. Porque ellos nunca hablaron de un título, de carrera, de dinero, de nada de eso. Y eso era lo único que yo tenía en ese momento. Pero yo no tenía una familia. Yo no podía hablar bien de mis papás. Y mucho menos a Jesús, no tenías a No, Jesús presente en tu vida. no, nunca. O sea, hacía mucho tiempo y había participado en la iglesia y demás, pero después dejamos de asistir y yo tenía una versión de Dios que era un Dios castigador, ¿sí? Pues yo entendía que Dios, por lo malo que uno hacía, lo iba a castigar. Y eso, pues, pues con todo lo que yo empecé a hacer mal, pues claramente yo decía, no, ni para qué me acerco, porque, pues, ni para qué lo hacemos. Pero ahí me lo presentaron de una manera diferente. Y ahí yo le dije a Jesús, que quiero eso. Y pasan otra par de cosas que, que definitivamente transforman mi vida. Háblanos un poquito de ese par de Bueno, cosas. Qué bueno saberlo. entonces, ¿qué pasó? Pasan unos meses, yo vuelvo a ir, mi mami me invita de una manera muy curiosa, eh, y yo empiezo a escuchar muchas mujeres hablando de Jesús, de que Jesús había sanado sus vidas, salvado todo. Y una de esas mujeres, no me pregunten cuál, no me acuerdo, solo sé que alguien debió haber dicho que a través de la música de alabanza había encontrado paz y que podía conectarse. Yo empecé de nuevo a escuchar música de alabanza, lo que yo me acordaba de hacía muchos años que yo había escuchado, y yo empecé a escuchar música de alabanza en mi casa. Y un día trabajando, voy a tratar de hacerlo más práctica en la explicación, pero sé que a veces no se logra entender o dimensionar lo que me pasó. Yo estaba ahí trabajando y estaba con la música y de un momento a otro el ambiente cambia, ¿sí? Cambia. Yo empecé a sentir que estaba como en otro lugar y empiezo a sentir, esa canción dice que el amor de Dios o la cruz es la obra de arte que muestra el amor de Dios para nosotros. Y esa canción me hizo caer en cuenta de mi pecado, ¿sí? De que esa cruz había sido por el pecado.
porque yo había entendido desde muy chiquita, yo había escuchado que la cruz, la muerte de la cruz de Jesús había sido por el pecado de los pecadores. Y yo siempre decía, los pecadores son, pues son los malos. Eso de aquí para allá. Sí, y yo me imaginaba los que hacían guerras, los que Los mataban asesinos, niños y eso, pero nunca lo había entendido conmigo, ¿sí? Y ese día yo no sé cómo hacerlos, pero fui consciente de que yo sí había cometido pecados, de que yo también había sido la razón por la que esa sangre se derramó. Y, y por primera vez dije, ya no quiero más. O sea, yo le dije a Dios, ya estoy cansada, ya me cansé. Y llorando, porque lloraba así un montón, y le dije, ya no quiero más esto, y me rindo. Y yo estaba con mis bracitos puestos sobre el escritorio. Cuando le digo me rindo, es que bajé, literal, o sea, físicamente sí pasó que yo bajé en brazo, me rindo. en rendición. Sí, me rindo. Pero cuando yo estoy haciendo, o sea, que me están bajando mis brazos, yo siento que algo, que los brazos de alguien me recogen, ¿sí? Me encanta un término que aprendí de Centroamérica y es el término chinear. En Colombia es como que te consiente, como que te ponen sobre las piernas y yo siento que te ponen sobre las piernas y te abrazan, ¿sí? Y yo siento que es una de las posiciones donde, por lo menos en el caso de las mujeres y de los niños, nos sentimos más protegidas. Y ese día yo encontré la verdad de que Dios no es un Dios castigado. De hecho, Él estaba esperando que yo le dijera, aquí estoy. Dios me llena de amor y de ahí en adelante las cosas empezaron a cambiar de una manera que yo hasta hoy no puedo explicar. Solo sé que a mí me dio una dosis de amor eh, superior a la de mi tamaño físico. Solo Dios sabe que mi corazón está diseñado para recibir tanto amor, porque físicamente no me alcanzan a ver en cámara, pero yo soy chiquita en estatura. Y yo siempre digo, es que me dieron la dosis de amor pues decimos, en Centroamérica hay hombres muy grandototes, y yo siempre digo, es que me dieron la dosis de amor para eso. Ajá. Y de ahí en adelante, ese amor que Dios me estaba dando, yo lo pude empezar a transmitir. Y eso es lo que empieza a cambiar. O sea, que todo empieza a ser transformado. El amor de Dios es lo que salvó mi vida. Qué lindo, ¿cierto? En Centroamérica dicen chinear y es una palabra muy linda para sentirnos consentidas por el Señor. Ah, Y realmente este sí nos han chineado desde el momento en que nosotros dijimos aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y nuestra vida ha cambiado completamente. Y a veces no sabemos ni cómo hacerlo, ¿cierto? Ni cómo hablar con Jesucristo. ¿Cómo fue tu experiencia de ahí en adelante? Porque uno le dice a las personas, ore, pero hay personas que ni siquiera saben cómo es orar, qué es orar. ¿Cómo empecé? Pues es que estas mujeres cuando hablaban y decían que era tener una conversación con Jesús. Y eso fue lo que yo hice, ¿sí? Entonces yo empecé a hablar con él, así como hablar. Entonces yo empecé a decirle como, porque de seguro que alguna debió haber dicho que le contaba todas sus cosas, entonces yo empecé a contarle, hoy tengo que hacer esto, hoy tengo que hacer lo otro, entonces quiero que me acompañes, y yo le contaba mi día a día. Recuerdo mucho una oración en particular que hice unos mesitos después, en donde yo le decía, yo quiero que me hables, porque estaba pasando por una situación emocional complicada. Entonces yo le dije a Dios era un martes en la noche, como a las 10 11 de la noche. Y yo le digo, Señor, yo necesito que me hables. O sea, yo necesito oír tú, o sea, saber que tú me estás hablando, porque, pues porque yo no sabía. O sea, muchas cosas las estaba haciendo ahí como muy empíricamente, pero en ese momento yo sí necesitaba que me dijera, es A o B, así de claro. Y le digo a él, yo necesito que me hables, o sea, necesito oír tu voz. Y lo más cercano, yo necesito que sea con una voz audible de una persona, necesito que sea, como era un tema emocional de novios y esas cosas, entonces yo le dije, tiene que ser una mujer porque un hombre no me imagino hablando de esto. Y tiene que ser alguien que venga de ti. En ese momento lo único que tenía que viniera de él era de esta fraternidad, de esta organización. Le dije, tiene que ser una mujer que venga de ti. Y ya, le dije eso en la noche llorando. A las 6 de la mañana del otro día, una mujer de esta fraternidad me estaba enviando un audio con una oración. Y es la primera vez que ese es otro regalo que Dios me ha dado. Es que pone personas de amor
llenas de amor para orar por mí. Y esa mañana ella estaba orando por mí y en medio de su oración, y eso fue lo que hizo que yo supiera que era ella la respuesta a esa oración, es que ella estaba diciendo, y te pido por el corazón de Carolina, dentro de un audio de 1 minuto. Y yo la llamo, le digo, oye, muchas gracias, ¿será que podemos hablar? Y esa fue como el inicio, ¿sí? Empezar a hablarle y a decirle lo que me pasaba. Hay días en donde puede ser muy larga la oración, hay días en donde es cortita. Y le digo, ay, tú ya sabes lo que quiero y tú sabes lo que hoy voy a hacer, ¿me acompañas? Vamos juntos. Así, así como que, como muy yo. Eso es algo que yo, si me permites, eh, recomendarle, sugerirle a la gente, ese tú, ¿sí? O sea, porque ese papá te conoce, y es como mi papá. O sea, yo a mi papá no voy a llegarle a decirle, a ver, mi papá se llama Alcides, entonces yo no le voy a decir, a ver, don Alcides, mucho gusto, es un placer verlo a usted, será usted tan amable y me facilita el café para la mañana. No, yo digo, papi, quiero café y ya. Y con Dios yo siento que es así, que es como uno es. Entonces yo soy muy, o sea, yo tiendo a ser chistosa. Y entonces yo a veces, y soy consentida, no hay nada que hacer, eso así soy. Y ya con este papá que me tocó, que he descubierto, entonces yo digo, pues yo soy consentida. Entonces hay veces en donde le hago, yo quiero tal cosa. Pataleta. Sí, y yo le digo, yo quiero esto, por favor, sí, ¿qué pasa? Que no quiero. Y así ha sido como, de eso se ha tratado la relación y ese caminar con él. ¿Y cómo va esa parte sentimental de la que nos hablabas? En este momento, En ¿ya ha tenido respuesta en esa parte bueno, sentimental? en su momento la respuesta era que yo tenía un novio y la respuesta fue: "No nos sigamos ahí". Y entiendo perfectamente porque los planes de Dios son perfectos y Dios sí quiere parejas, pero que sumen, o sea, que ni yo le quite a él ni él me quite a mí, esa pareja sí. Ya vamos llegando al final de nuestro programa, pero no nos podemos ir sin saber qué pasó con tu mamá, qué pasó con tu papá, tus hermanos, o sea, con toda la familia a nivel general. Bueno, eh, pues algo que ha pasado es que la relación ha ido mejorando significativamente. La relación con mi mami cambió porque Dios me empezó a mostrar y enseñar que yo le estaba exigiendo a mi mamá algo que ella no tenía. ¿Por qué? Porque ella, cuando fue pequeña, nunca fue tratada así como con amor, abrazos. Lo que yo le pedí a mi mami, no, ella no lo tenía. Entonces, Dios me enseñó que a veces hay relaciones, por lo menos en mi caso con mi mamá, que aún yo tenía que dar el primer paso. Si lo pensáramos, o sea, en algún momento, si yo lo pensara desde la lógica, lo normal era que ella fuera la que repusiera eso que no había tenido, pero Dios me dijo, pues alguien tiene que empezar y yo quiero que seas tú. Entonces yo fui, o sea, Dios fue poniendo el querer, conquistar el corazón de mi mami y me di cuenta de todo el daño que yo le había hecho a mi mamá, tanto que al comienzo abrazarla, eso le asustaba. Y yo no sé, pero me pareció muy triste ver que yo le generaba miedo a mi mamá. Eso fue fuerte, pero insisto, el amor de Dios fue el que me llevó a conquistar ese corazón. Hoy en día nuestra relación es mucho mejor. No digo que sea perfecta porque, pues porque cada una tiene su carácter, cada una Y tiene eso es sus imposible personalidades, en toda la vida. y claramente hay veces donde peleamos, pero yo les puedo decir que algo que aprendí en todo este tiempo es el tema del perdón. Entonces, eh, cuando me equivoco, yo reconozco y voy y le digo, mami, perdón. Sí, o sea, dije lo que no debía decir, eso no está bien. Y me doy la oportunidad y de decir, al otro día me voy a sentar con ella a tomarme un café. Entonces yo hoy en día no voy a perder por una discusión, así yo tenga la razón, perderme la oportunidad de sentarme con las personas que más amo, a tomarme un café, a disfrutar de su compañía, de su ayuda, por una pelea. La relación con mi papá también cambió. Hoy en día yo les puedo decir que tengo a mi papá como referente de fe, porque como les dije, él fue el primero que llegó y, y yo admiro a mi papá por la fe que tiene. O sea, hay veces en donde
Yo digo, eso es imposible, mi papá. Yo lo veo, yo, ya, sí, Señor, ya, voy a creer, vamos a creer que eso es posible, que Dios todo lo puede. La relación con mis hermanas también ha ido cambiando, porque también aprendí a que hay momentos en donde Dios me enseñó que para pelear se necesitan dos y yo no iba a ser el dos. Yo discutía mucho con mis hermanas, en particular con una, y él me enseñó eso. O sea, tú te quedas callada, tú te quedas callada. No fue fácil y yo les puedo decir, en todo tipo de relaciones hay momentos en donde uno dice, yo me quiero defender, yo necesito decir que lo correcto es esto o aquello, pero pero yo les digo, miren, apóyense en el Señor, o sea, apóyense en oración y uno puede ir a decirle, yo, como les decía, yo soy consentida, entonces yo voy y le hago pataleta, yo le digo, viste cómo me trató, viste cómo me dijo, mira, bla, bla". Pero Dios vuelve y yo siento muchas veces que como él me dice, sí, sí, tienes un poco de razón, pero tú te quedas callado. Pero yo me voy a encargar de darte tu lugar en su momento y la idea y lo más importante es que Dios ha ido cumpliendo el tema del sueño de lo que yo le dije de yo quiero una familia, o sea, yo quiero una familia así, porque ha ido cambiando mi corazón. Yo les quiero decir, esto no ha sido fácil, yo llevo 7 años y medio, no ha sido como de la noche a la mañana, ha sido un proceso, o sea, ha sido aprender a, a volverme una mujer humilde. Y a veces uno tiene un mal concepto de la humildad y el tema de la humildad tiene que ver con el corazón y tiene que ver con que ya no soy el centro del universo. O sea, yo ya no puedo esperar ser el centro porque soy la hija, entonces mis papás me tienen que dar, porque soy la mayor, mi hermana me tiene que respetar, cosas de esas. No. Está en el hecho de qué tan dispuesta estoy a ceder mis derechos por garantizar una buena relación con los demás. Y eso ha sido una de las cosas maravillosas que Dios me ha regalado en este tiempo con mi familia. En esta organización tenemos una estrategia espectacular y es que nosotros recibimos a Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, por medio de unas palabras. Y queremos que usted comparta con nosotros esas palabras, que las repita ya donde usted esté viéndonos. Bueno, entonces, pues la invitación es a que lo puedan hacer. Si usted siente que hoy necesita algo diferente, que necesita que su vida cambie, que algo de lo que pudo haber escuchado, miren, yo conté algunas cosas, pero sé que Dios ha hecho un montón. El tiempo no nos da el suficiente para poderles contar todo lo que ha hecho, pero yo sé que Dios puede cambiar su vida. Y si hoy siente que eso es lo que usted necesita, la invitación es a que lo haga donde esté, en el lugar que esté, que se vaya para el baño, que lo diga en el lugar, en el bus donde esté, eso no importa, pero lo que sí va a pasar es que su vida puede llegar a cambiar. Entonces, lo invito a que repita estas palabras y dicen así: Padre Celestial, Padre Celestial, te pido perdón por mis te pecados, pido perdón por mis pecados, abro las puertas de mi corazón abro las puertas de mi corazón y recibo a Jesús y recibo a Jesús como mi único Señor, como mi único Señor, sanador y salvador sanador y salvador de mi vida de y mi mi familia. vida y la de mi familia. En el nombre de Jesús, En el nombre amén. de Jesús, amén. Muchas gracias, Caro. Qué rico haberte tenido acá en Sendero de Triunfo. En la parte inferior de la pantalla, ustedes van a encontrar unos teléfonos de contacto, van a encontrar un link donde van a encontrar las direcciones y los teléfonos de donde nos reunimos. Estamos en diferentes partes de Bogotá y de otras ciudades de Colombia. Ahí nos reunimos hombres y mujeres de forma independiente. Contáctenos y nosotros vamos a guiarlos por ese sendero que nos ha llevado al triunfo y podemos conocer a Jesucristo de una manera más didáctica, divertida, de una manera mucho más de relación de tú a tú. Allá los vamos a ayudar y a escuchar como algún día nos escucharon a nosotros. Nos vemos dentro de 8 días, sábado 5 de la tarde, por YouTube, Instagram y estamos también en TikTok. Gracias, Caro. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto.